María José Guevara, quien es la expositora que nos acompaña el día de hoy. María, ¿cómo estás? Hola David, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación, gracias por tenerme el día de aquí y un placer compartir con todos y todos que están aquí presentes para esta exposición. Entonces, aquí abierta a compartir lo que conozco respecto a equidad de género, específicamente también en temas de educación. Entonces, y abierta a las preguntas de todos después de la exposición. Muchas gracias, María. A todos contarles que María, a pesar de su evidente juventud, tiene amplia experiencia internacional en educación, seguimiento y evaluación de proyectos de género, investigación y gestión de proyectos, comunicación, cooperación internacional, con una maestría en género, desarrollo y globalización en la London School of Economics and Political Science, y también mucha experiencia trabajando en organizaciones gubernamentales, internacionales, privadas e incluso académicas. Su hoja de vida abarca más, pero la voy a dejar por ahí para darle pues tiempo al tema fundamental y a la sustancia que nos reúne hoy acá. Nos pueden ir contando en el chat desde dónde se conectan para que vamos conversando por ahí un poquito. Yo luego de la presentación me quedaré en el chat respondiendo a las preguntas que vayan surgiendo y como poniendo algunas de las ideas principales que nos va a ir compartiendo María. El tema del webinar de hoy es equidad de género, metodologías exitosas y experiencias inspiradoras. Este webinar se nos hace importante y muy valioso porque la igualdad de género no es solo un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero, sostenible. La desigualdad de género permea todos los niveles y culturas, se hace presente en las relaciones personales, familiares y sociales, pero también en las instituciones y en las políticas públicas. Por eso en las últimas décadas se ha hecho énfasis en visibilizar la problemática y trabajar por la equidad. Por eso muchas de las organizaciones que hoy aquí se conectan, velan y trabajan para que cada vez haya más equidad de género, porque es un trabajo que nunca va a parar, porque siempre van a surgir nuevas manifestaciones, esperando que no, pero ojalá cada vez menos. En este webinar recordaremos algunos conceptos clave de la equidad de género, aprendemos de metodologías innovadoras para el trabajo con este tema y nos enriqueceremos con algunas experiencias y casos de éxito que María nos va a contar. Así que sin más preámbulo, muchas gracias a todos nuevamente por estar aquí. Por aquí ya en el chat nos está respondiendo algunas personas. Nos saluda María Antonina Román, decana de la Escuela de Enfermería de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas de Bogotá. Nos saluda Bere Domínguez desde Sonora, México, muy entusiasmada por este webinar. Nosotros también estamos muy entusiasmados. Saludamos a todos, ya en este momento son 35 personas. Les recordamos que el webinar va a quedar grabado para que lo compartan con las demás personas de sus organizaciones o con organizaciones aliadas y lo subiremos al YouTube de Red Colaborar, y no se vayan porque al final tendremos también una nueva invitación para ustedes para otro evento que va a haber ahorita en agosto, del cual no les hemos contado aún. María, muchas gracias por estar aquí. Me gustaría pues que nos contaras dónde estás primero que todo, y qué andas haciendo por allá para ya que comiences pues como con el tema para que te conozcamos un poquito mejor antes de... Muchas gracias por estar aquí, te dejo, yo sigo en el chat, igual en cualquier momento si me necesitas, vuelvo y aparezco en escena como por arte de magia, de la magia digital. Perfecto, David. Muchísimas gracias y gracias a ti y a toda la red Colaborar por estar el día de hoy aquí. Es para mí un gusto compartir con todos ustedes. Y justamente yo actualmente me encuentro en Londres. Estoy trabajando en una fundación como investigadora y gerente de proyectos en el tema de educación internacional y de equidad de género y análisis de proyectos educativos, sobre todo haciendo evaluaciones y monitoreo de proyectos en lo que es específicamente África y un poco Medio Oriente. Como comentó anteriormente David, he tenido también experiencia, la posibilidad de trabajar
tanto en organismos internacionales como gubernamentales a nivel de América Latina. Trabajé en UNESCO y también en un organismo gubernamental en Ecuador durante varios años. Y para mí es un placer compartir con todos ustedes justamente lo que yo conozco, la experiencia que he tenido en temas de equidad de género y educación. Y primero decir también que es un tema muchísimo más amplio y grande de lo que vamos a tomar, de lo que vamos a tomar el día de hoy. Creo que hoy vamos a hablar un poquito sobre algunos temas chiquitos específicos vinculados al tema de equidad de género en la educación, algunas experiencias que se tienen tanto para trabajar con estudiantes, con jóvenes, con docentes, pero obviamente también hablar y conocer que muchas veces al hablar de equidad de género, no solo estamos hablando cuestiones de inclusión de niñas, de mujeres, de violencia de género, también hablamos de temáticas más grandes que no vamos a cubrir hoy, que tienen que ver también como educación sexual integral, también con el tema de masculinidades, masculinidades tóxicas. Entonces igual, aquí al final les voy a compartir también mi correo, y si tienen alguna consulta pueden conectar conmigo con ese correo, también pueden encontrar en LinkedIn. Entonces, voy a tratar de responder el día de hoy sus preguntas en el tiempo que tenemos, pero ya sabemos que el tiempo que tenemos aquí es limitado. Entonces les invito a todos y todas a también contactarse conmigo, ponerse en contacto si les parece que es algo que necesitan a futuro dentro de sus organizaciones, ¿no? Entonces, como ya comentó David, hoy voy a hacer una pequeña, refrescar un poquito conceptos básicos en temas de equidad de género. Luego vamos a hablar un poquito justamente sobre proyectos exitosos y experiencias innovadoras que ha habido en temas de equidad de género a nivel de educación con niños, adolescentes y docentes. Luego tendremos un espacio para preguntas y finalmente también les compartiré unas herramientas útiles que me parece que son buenas para utilizar, ya sea talleres a nivel de colegio, de escuela, o también talleres comunitarios para hablar un poquito de cuestiones de género y para que sean como ese pedacito como que arranque una discusión o trabajo a nivel de comunidad en temas de equidad de género, ¿no? Entonces, bueno, hablando de conceptos básicos, creo que son algo muy breve, muy chiquito que vamos a hablar. Primero, creo que es importante hacer la distinción entre género y sexo, ¿no? Entonces, primero, cuando nosotros hablamos como de sexo biológico asignado, es eso, ¿no? Cuando una persona nace y sale el bebé y el doctor dice es niño o niña, básicamente viendo a los genitales de ese bebé, ¿no? Entonces, justamente es eso, es la etiqueta que se nos asigna al momento que nacemos por los factores fisiológicos que son los genitales, ¿no? Y luego pensar también que al que haber niños o niñas o el sexo femenino o el sexo masculino, también es importante mencionar que hay gente que nace con cromosomas adicionales, ¿no? O que no tienen los genitales definidos, y ahí viene justamente el tema también de género, que generalmente los padres deciden si crían a ese niño o a ese bebé como niño o como niña, ¿no? Entonces es pensar justamente que a la mayor parte de personas se les asigna un sexo femenino o masculino al momento del nacimiento, que está justamente vinculado con los cromosomas X o Y. Y luego estamos hablando justamente del género, de la entidad, que el género viene a ser ya un poquito más la construcción social que nos identifica y es mucho más complejo y está vinculado con todo lo que está alrededor de género masculino, género femenino, que está vinculado con las conductas, los pensamientos, las características que están vinculados justamente con estos asignados, y pensar además que también hoy en día hablamos también de géneros no binarios, que es un tema mucho más amplio y por el que obviamente hay mucho. No vamos a hablar de eso el día de hoy, pero es algo importante también como para pensarlo y discutirlo, y tenerlo en cuenta. Creo que es importante
respetar sobre todo el tema de la autoidentificación de género de las personas. Entonces, y eso justamente el género también está vinculado culturalmente con la identidad como nosotros actuamos, con personas que están alrededor. Y pensar que después hablando de sexo y género, luego también hablamos de feminismo y de machismo. Y creo que es súper importante y les puse estos dos conceptos, feminismo y machismo, porque hay muchas veces que nosotros erróneamente hablamos, y no sé si han escuchado, al menos en el medio, en Ecuador, hay muchas veces que dicen ni feminismo, ni machismo, equidad. Entonces aquí es súper importante pensar dos cosas, que el feminismo y el machismo no son opuestos. Justamente cuando hablamos del feminismo, hablamos los movimientos sociales que empezaron para visibilizar y empoderar a las mujeres y encontrar esa igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Entonces es importante pensar que el feminismo, ya estamos hablando de igualdad de derechos, es justamente empezó con buscando igualdad al momento de votar, al momento de poder comprar y ser dueños de propiedades, al momento de acceder a la educación. Mientras que el machismo aquí sí viene a ser diferente, porque el machismo no está hablando de una equidad, está hablando de una supremacía, ¿no? De que la creencia de que el hombre es superior a la mujer, y por eso dentro del machismo se considera de que siempre va a haber un rol que es el rol primordial del hombre y luego la mujer viene a ser básicamente una ciudadana de segunda que no necesita y tampoco no merece los mismos derechos que los hombres. Entonces, más o menos como el equivalente en cuestiones de creencias como de, de predominio de mujeres vendría a ser ya sea el embrismo o el marianismo, que son cosas diferentes, ¿no? Entonces aquí es súper importante pensar que el feminismo y el machismo no son opuestos, son cosas completamente diferentes, porque el feminismo tampoco no busca el predominio de las mujeres, sino busca una oportunidad, una igualdad de oportunidades. Y bueno, esto también nos lleva al siguiente concepto, que justamente quería hablar de cuestiones de igualdad y cuestiones de equidad. Y creo que en diferentes ilustraciones, etapas, nosotros hemos visto esta, este dibujito. Creo que tal vez el más común es de unos niños tratando de ver el fútbol con una valla que más o menos llega a la altura de los ojos del niño más bajito. Entonces, pensar justamente que la igualdad hace una referencia, un enfoque de que todas las personas tengan acceso a las mismas oportunidades y a los mismos recursos. Entonces, a primera vista, la igualdad es razonable, ¿no? Porque en el caso de una clase, todos los estudiantes tendrían acceso a los mismos materiales y se les calificaría con los mismos estándares, o en el lugar de trabajo, todos tendrían las mismas expectativas. Sin embargo, es importante pensar que justamente con el problema de la igualdad, no todas las personas comenzamos en el mismo lugar, ya sea por cuestiones de sexo o de género, cuestiones también de autoidentificación étnica, cuestiones que tienen que ver con racismo, cuestiones que tienen que ver también con cuestiones socioeconómicas, clases sociales. Entonces, no todos empezamos con las mismas condiciones. Por ejemplo, en un salón de clases, si tenemos las clases en español, y una persona extranjera que su lengua materna no es el español, sino es el portugués, o viene a ser el quichua o el quechua, esa persona obviamente va a tener problemas si la lengua en la que se está dando las clases es el español, ¿no? Entonces es importante justamente que para esa persona va a ser más difícil aprender las clases, les va a tomar un poquito más de tiempo, o justamente también en el lugar de trabajo podemos estar hablando de que una persona, una madre soltera o un padre soltero que tiene niños, no esté en las mismas condiciones, no tiene la misma disponibilidad de tiempo de una persona que no tiene hijos, ¿no? Entonces, obviamente, a una persona, y es difícil también tener las mismas expectativas. Y creo que dentro de la cultura latinoamericana,
también el tema de trabajar muchas más de las horas que están acordadas es básicamente que la norma, ¿no? Y eso también está mal porque eso nos quita justamente ese tiempo con las familias y es evidente que una persona que tiene otras obligaciones, ya sean niños o tiene que cuidar de los papás en casa o cualquier otra eventualidad, no puede dedicar el mismo tiempo que una persona que no tiene estos compromisos, ¿no? Entonces, eso también puede venir a verse como una falta de compromiso con el trabajo y puede luego perjudicar también cuestiones de ascensos, de promociones, de salarios. Entonces, eso como para pensarlo. Y luego, pensando justamente, entonces, aquí venimos a hablar de la equidad. Entonces, justamente la equidad reconoce que cada persona tiene diferentes recursos, diferentes oportunidades y busca comprender justamente esas diferencias y brindar las oportunidades o las cosas, ya sean materiales o oportunidades que no son tangibles, para que todas las personas puedan acceder a cosas similares, pero tomando en cuenta estas diferencias. Entonces, justamente al hablar de la igualdad de género, estamos hablando que justamente la igualdad de género viene a ser que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades, pero viene a ser diferente a la equidad de género, porque en la equidad de género estamos reconociendo que en este caso las mujeres, porque generalmente las mujeres son las que, por ejemplo, cuidan de los niños en casa o también tienen problemas de discriminación en el lugar laboral, sobre todo si están tratando de ser contratadas a partir de los 20 años o hasta los 30, 35, 40 años, justamente porque muchas veces los empleadores no quieren que las mujeres tomen su licencia de maternidad. O también en el colegio, las niñas generalmente tienen problemas para acceder a la educación, ya sea porque las familias priorizan que los hijos varones vayan al colegio, o también puede ser por cuestiones de pobreza, de higiene, de que el colegio está muy lejos, que la zona no es tan segura como para ir caminando. Entonces, la idea justamente es que la igualdad de género garantiza la igualdad de derechos, responsabilidades, condiciones y oportunidades a todos los géneros. Es una cuestión de derechos humanos, como dijo David al inicio, mientras que la equidad de género busca brindar las mismas condiciones, trato y oportunidad a todos los géneros. Y no solo estamos hablando de género femenino, masculino, sino también a los géneros no binarios, como les había mencionado inicialmente, considerando justamente que las expresiones de los diferentes grupos con el fin de revertir las desigualdades preexistentes, ¿no? Que pueden ser varias, o sea, pueden ser basadas justamente en cuestiones de creencias preestablecidas, también en cuestiones de discriminación. Entonces, eso como para pensar justamente los conceptos básicos. Entonces, ahora, tratando de hacer un buen uso del tiempo, quisiera comentarles sobre 3 casos, digamos, de éxito, de experiencias innovadoras o de experiencias que pueden suceder primero, cosas que hacen que sea más difícil para ciertos sectores de la población acceder a una educación y luego cosas que se pueden hacer para resolver estos problemas, estas problemáticas. Entonces, primero justamente pensando en el acceso a la educación, y pensando, les había comentado justamente el tema creo que de la higiene, que tiene que ver también con el tema de una salud reproductiva, pensando específicamente de lo que se llama la menstruación o muchas veces también la pobreza o de menstruación o la pobreza de periodo, dependiendo muchas veces las expresiones idiomáticas en donde estamos ubicados. Y justamente estudios realizados a nivel de América Latina, el Caribe, en países como Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Chile, Argentina y también en otras regiones del mundo, en países como la India, como Malasia y países en el África. Dicen que justamente este tipo de barreras se puede romper con cosas que son específicas, ¿no? Entonces, primero baños separados para niñas y niños, que eso también, porque muchas veces el tema de la salud y de la higiene menstrual es un tabú,
que a los niños no les gusta discutir. Entonces, tener las instalaciones separadas entre niños y niños es importante justamente para tratar de solventar este tema de la pobreza de menstruación o la pobreza de periodo. Entonces, y aquí es importante, por ejemplo, decirles que de los 145 países que se disponen datos, que la UNESCO dispone datos referiendo a instalaciones sanitarias básicas en colegios y en escuelas primarias. Entonces, menos del 50% de estos países tienen instalaciones de baños separadas para niños y niñas. Y luego, pensar que no solo se necesitan como los baños separados de niños y niños, sino que baños que tengan obviamente las condiciones necesarias, como, o sea, baños que funcionan, que tengan agua, y en algunos países también ya por ley en los colegios deben tener productos sanitarios. Está hablando de toallas sanitarias, de tampones, gratis para el uso de las estudiantes. Y justamente esto pensando en que muchas veces las niñas no van al colegio precisamente porque no tienen cómo limpiarse y tampoco no tienen acceso a productos sanitarios. Entonces, y eso es parte justamente de la pobreza de periodo, la pobreza de menstruación. Y pensando que, y es importante también, en este caso, también para tener baños seguros que tengan buena iluminación, que estén en un lugar que no sea muy apartado, porque eso también luego, si los baños están muy apartados de las aulas, también no solo tenemos ahí pérdida de horas clase, sino también tenemos cuestiones adicionales que pueden ser que los baños pueden ser lugares propicios para cuestiones relacionadas a violencia sexual, ¿no? Que eso también es importante, o a cualquier tipo de bullying, entonces se puede evitar estas cosas si los baños están más cerca de las instalaciones regulares del colegio. Y justamente también que dentro del colegio los baños tienen que tener inspecciones regulares de las instalaciones escolares, específicamente de los baños, justamente para que sean espacios seguros, tanto para niños como para niñas, que no haya, que no sucedan cosas indebidas, que no haya violencia sexual en estos entornos, y que justamente los niños y niñas tengan acceso a cosas básicas que vienen a ser obviamente agua, agua corriente, jabón, creo que también es importante, y en el caso de las niñas que tengan acceso a productos higiénicos para la menstruación. Y aquí pensando que no todos los reglamentos de colegios y de escuelas en el mundo exigen tener baños separados para niños y niñas. Según datos de la UNESCO, solo 71 países tienen esta distinción en la legislación educativa. Y la mayor parte de colegios que cumple con esto son colegios privados. Entonces, es importante pensar en esto. Y justamente la normativa no es solo la normativa no nos ayuda a esto, sino que, como les mencioné antes, tenemos que tener inspecciones regulares de las instalaciones de los colegios. Entonces, y esto es importante porque 2 de cada 5 niñas generalmente se ausentan durante los días en que tienen la menstruación, ¿no? Y esto también es obviamente una pérdida de clase, es parte de los círculos de pobreza, de los círculos de discriminación de género, y es importante pensar que en Haití, por ejemplo, las niñas señalan que les toca regresar a su casa para cambiar las toallas higiénicas porque no tienen agua o no tienen jabón en los baños. Entonces, esto también es importante. Como les comenté, les hace perder horas clases. Otro tema específico, y creo que esto todo lo hemos visto, tiene que ver justamente con el uso de textos escolares, y aquí creo que la caricatura que está ahí acompañada es una muy buena ilustración para poder esto, que muchas veces decimos que sí, que tenemos equidad de género en los colegios, pero los ejemplos que utilizamos para nuestras clases o para los talleres, en caso de que no estamos hablando del colegio, sino de organización comunitaria, los ejemplos que utilizamos para los talleres
perpetúan los estereotipos de género, ¿no? Entonces, aquí viene justamente de que generalmente se ven en los textos escolares o en los textos que utilizamos para los talleres, que las mujeres generalmente están en el rol de las tareas caseras, de cuidadoras de niños, o tal vez de enfermeras, muchas veces incluso profesoras, pero el resto de profesiones, ya sea los doctores, los policías, empresarios, vienen a ser siempre como ejemplos de hombres, ¿no? Entonces es importante justamente que se tiene que integrar la igualdad de género en los planes de estudio de la primaria en este tipo de ejemplos y también en la secundaria, ya hablando un poquito más grande en cuestiones ya sea de cívica, de ética, de estudios sociales también. Y justamente identificar los estereotipos de género en los libros escolares. Y como habíamos hablado, justamente incluir ejemplos diferentes. Entonces, por ejemplo, en un informe realizado en el 2017 por la UNESCO, se ve que en países como Cuba, México, Nicaragua, ya se trata de incluir, Guatemala creo que también, trata de incluir la igualdad de género en los planes escolares nacionales, pero de ahí incluir entre los planes de educación nacional y ya incluirlos en libros de textos es diferente, porque todavía se puede ver que muchas veces nuestros libros de textos son como se ve, ¿no? En este ejemplo. Y es importante que mencionar que en muchos países las mujeres siguen siendo poco representadas en lo que tiene que ver con profesiones o educación formal al momento de dar ejemplos y solo se las relega ya sea a cuidados de niños o tareas domésticas. Entonces es importante también pensar en eso, que cuando nosotros queremos dar un taller o estamos dando clases, es importante pensar en los ejemplos que estamos dando a los niños y a los jóvenes, ¿no? Y también la motivación que nosotros, cuando trabajamos con niños y jóvenes, les preguntamos qué es lo que quieren hacer cuando sean grandes, y escuchar un poquito tal vez las respuestas desde los niños más pequeños. Y desde ahí vienen, ¿no?, los estereotipos de género en lo que estamos enseñando a niños y niñas. Hay veces que las niñas nos dicen que quieren ser enfermeras y los niños nos dicen que quieren ser doctores, porque es algo que inconscientemente se les está enseñando a los niños desde muy pequeños, esa distinción en algunas profesiones. Entonces, aquí es importante justamente tener como sociedad civil, como organizaciones, tener una supervisión, un control, revisar qué materiales se están utilizando en los colegios, qué materiales dice el currículo nacional que se tiene que tienen que aprender los niños, y no solo de un libro de texto de lo que sea, desde ya sea ciencias sociales, como generalmente son los que tienen más ejemplos como de profesiones, pero también incluso los de matemáticas, de que si no sé, alguien tiene 2 manzanas o alguien compró las 2 manzanas, o si alguien compró algo para la casa, quién fue esa persona, si fue un hombre, si fue una mujer, o sea, tratar de no perpetuar justamente los estereotipos de género en los ejemplos que utilizamos tanto en la vida cotidiana como en los talleres que podemos hacer con la comunidad o también en los libros de texto que enseñan en todos nuestros países. Entonces es importante pensar en esto justamente porque hay ejemplos en que la sociedad civil ha revisado estos libros de texto y ha podido cambiarlos ya, porque tenemos que pensar que como sociedad civil nosotros también podemos ejercer presión dentro de los gobiernos y los ministerios de educación de nuestros países. Y bueno, creo que otro ejemplo que yo quería comentarles ya tiene que ver justamente con el trabajo con docentes. Y aquí pensar que siempre en temas de educación los docentes son clave para generar cualquier tipo de cambio. Entonces, justamente, y aquí se tiene que implementar procesos autorreflexivos y es un programa que se realizó en África desde el 2017, si mal no estoy, se hizo 2007, 2018, 2019 y se hizo una evaluación en el 2020 justo antes de la pandemia y justamente se hizo con trabajo con las uniones de profesores para ponerle fin a la violencia de género en las escuelas, ¿no? Entonces,
Y aquí es importante pensar que se desarrolló como códigos de conducta para docentes y para estudiantes en los colegios y para los docentes que tenían que seguir. Se hizo también una adaptación a nuevas herramientas y metodologías y se hizo justamente también capacitaciones y de liderazgo para los docentes. Entonces, este proceso se llamó proceso de aprendizaje y acción en género, que justamente hacía entrenamientos relacionados con derechos de las mujeres y la equidad de género en organizaciones. Entonces se hizo con 9 uniones de profesores en el África, en Etiopía, Ghana, Gambia, Kenia, Sierra Leona, África, Sudáfrica, Uganda y Zambia. Y justamente quería promover el pensamiento crítico de los docentes, tener reflexiones y generar un poquito de discusión respecto a la equidad de género y a la violencia. Entonces, sí es importante que pensemos que las uniones de profesores en todos nuestros países son unas redes gigantes que tienen una influencia muy grande en la educación de nuestros países, pero también justamente pueden ser actores de cambio. Entonces, los docentes pueden ser actores de cambio en lo que pasa en la educación a nivel de los países. Entonces, lo que se utilizó aquí fue justamente discusiones que tuvo que ver con historias y collages, y también reflexiones sobre la historia, la cultura y los programas que se han implementado a nivel de los países y a nivel regional. Y también los docentes pudieron participar en programas de aprendizaje con colegas, ¿no? Justamente, generalmente van acompañados con un colega que tiene un poquito más de experiencia, un poquito más de conocimiento en este tema, y van como haciendo red. Y esto creo que también es importante. Y también justamente hubo un tema de mentorías y de generación de liderazgo y de inclusión. Yo creo que generalmente en nuestra región no se ve, la mayor parte de docentes son mujeres, pero esto no pasa en otras regiones del mundo, la mayor parte de docentes son hombres. Entonces lo que hicieron en estos lugares, hicieron mentorías justamente para tratar de impulsar que más mujeres sean parte de la profesión docente, y también de que no solamente lo que pasa también en nuestros países, que generalmente la mayor parte de mujeres son, la mayor parte de docentes en nuestros países son mujeres, pero ya cargos un poquito más altos, como los jefes de las áreas, inspectores, rectores, vicerrectores, directores de los colegios, generalmente son posiciones que son llenadas, que están ahí hombres y no están ahí mujeres, a pesar de que las mujeres en América Latina y el Caribe representan más del 80% de la población docente. Entonces eso también es importante pensar justamente que este tema de liderazgo, de acompañamiento con colegas, también impulsaba el tema de el avance profesional de las mujeres en la profesión docente. Entonces, esos son como 3 temitas o 3 ejemplos de las cosas que se pueden hacer a nivel, digamos, tanto de tratar de hacerlas desde un nivel comunitario hasta nivel de gobierno, cómo se pueden implementar cambios para lograr un poco de equidad de género en la escuela. Entonces, ahora yo creo que podemos abrir el piso, tal vez unos 10, 15 minutos a preguntas. David, no sé si hay preguntas en el chat, si alguien también pueda ponerlas en el chat, no sé cómo funciona la dinámica de preguntas aquí. No, genial esta charla. Muchas gracias, súper bien preparada y muy sustanciosa, con ejemplos bastante transversales. Yo creo que a todas las organizaciones que trabajamos con equidad de género. Por aquí creo que tenemos una pregunta. Nos la hace, bueno, no sale el nombre de la persona, una asistente anónima. En cuanto a proyectos, ejemplos, ¿solo hablarás del sector educación
o de pronto conoces algún ejemplo de equidad de género en otros sectores como agricultura, organizaciones comunitarias del que quieras compartirnos un poco. Claro, bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar también con una organización que en Ecuador trabajaba directamente con refugiados y creo que justamente los temas, los talleres que se pueden hacer con niños y adolescentes son fáciles de traducirlos a talleres que se pueden hacer con la comunidad. Y aquí es importante, y creo que es importante empezar con vivencias. Y hay un taller que es súper fácil de hacerlo generalmente y se hace desde niños, con niños muy pequeños y se puede hacer tanto organizaciones comunitarias como también en escuelas. Y primero los organizas en grupos, ¿no? Ya sea con una dinámica sencilla como una dinámica de Titanic o tal vez diciendo números 1, 2, 3, los organizas en grupos pequeños, tal vez de 5, 4, 5, 6 personas. Y luego les dices que se organicen ya sea o en familias o les das una profesión, ya sea pueden ser que están en un hospital o que están en una fábrica y pones justamente los diferentes roles que hay en las fábricas o en la familia y luego ves, justamente les dices, tratas de que haya diferentes roles que entre comillas son ya sea generalmente realizados por hombres, generalmente realizados por mujeres y luego vas a ver que normalmente cuando se reparten los roles obviamente corresponden a los roles de género. Y una vez que los roles están repartidos, les piden que se intercambien los roles entre hombres y mujeres. Entonces, en el caso sencillo de cuando estás trabajando con niños chiquitos, es una familia, entonces dices, no, entonces que se intercambien el rol entre mamá y papá, que se intercambien el rol entre hermano y hermana, y luego justamente que te cuenten qué tendrían que hacer, ya sea a nivel de familia, quién hace la comida, quién va a trabajar, o si estamos hablando ya de un ambiente laboral, qué cosas deberían hacer, ya sea en una fábrica o a nivel comunitario o en el hospital. Y luego justamente hacen como un intercambio así como de experiencias, de qué les tocaría hacer y qué tan raro se sintió tal vez tratar de hacer ese cambio de roles, que es una dinámica sencilla como para hacer a nivel comunitario. Y también después de estas preguntas, les voy a dejar unos links que son con ya sea videos, con libros, o ensayos cortos de 10 páginas, que creo que ayudan muchísimo como a inicio de discusión. Entonces, justamente yo creo que para hablar de esos temas de equidad de género, lo que nos ayuda siempre, necesitamos, lo más difícil es de el cómo empezar. Entonces, con estos recursos pequeños, ya sea un video, un libro, un cuento corto, es el inicio de la discusión y ahí justamente, y sí, es verdad, mucha gente nos va a decir lo que queremos escuchar, pero también ayuda a que la gente empiece a cuestionarse las acciones que toma del día a día en temas de género, ¿no? Entonces, muchas gracias por la pregunta. Gracias, María. Nos pregunta Berenice Domínguez. Me gustaría preguntarle a María José si nos pudiera compartir alguna experiencia de trabajo con mujeres directo en las comunidades, trabajando el tema de conformación de redes sororas de apoyo o de prevención de violencia de género. Aquí es importante y es muy importante la generación de redes de apoyo. Entonces, yo creo que muchas de las organizaciones que están aquí son organizaciones comunitarias que tienen contacto directo con las poblaciones. Generalmente son poblaciones que tienen algún tipo de factor adicional, ya sea como de riesgo o vulnerabilidad. Entonces, para estas personas es muy importante sentir que están en un espacio seguro. Entonces, lo primero es generar justamente ese espacio seguro, que puede no empezar hablando de violencia de género, pero tal vez hablando de cuestiones un poquito más cotidianas. Si estamos trabajando con una organización de refugiados o una organización de agricultura o una organización comunitaria, primero empezar hablando de cuestiones del día a día de su vida, ¿no? ¿Qué pasa en la comunidad? ¿Qué problemáticas tienen? Y luego, una vez que se genera ese ambiente como sencillo de discusión, si tal vez tienen
una reunión al mes, una reunión a la semana o reuniones online. Tal vez empezar con una temática un poquito más sencilla de discutir y luego justamente hablar de temas de violencia de género y tener dentro de la organización un paso a paso de qué hacer, ¿no? De justamente de qué tipo de acompañamiento se puede hacer cuando tenemos víctimas de violencia de género, que generalmente es un paso a paso que es similar en todos los países, pero tienes que tener un poquito de acompañamiento psicológico con las víctimas. En caso de que las víctimas también quieren hacer una denuncia en la fiscalía, ver a cuál fiscalía tienen que ir, si es cercano, si es una fiscalía específica de violencia de mujeres. Entonces, dentro de cada una de las organizaciones es importante tener un paso a paso de cómo se puede acompañar a las víctimas de violencia de género, cómo hablar de temas de violencia de género y también de cómo identificar, porque muchas veces estamos hablando justamente solo de violencia de género y pensamos que violencia física o violencia sexual, pero tenemos que pensar que también que una parte grande de la violencia de género viene a ser tanto violencia psicológica o también violencia económica, de que si la mujer no trabaja y no tiene acceso a dinero para hacer compras básicas o no le dejan salir de la casa, cuestiones así. Entonces es importante justamente como organización tener definido un paso a paso de qué hacer o a quién referimos. Si no somos una organización que esté especializada en temas de violencia de género, pero nosotros trabajamos como en la comunidad, tenemos que pensar que siempre hay una posibilidad de que alguien, por cuestión de cercanía, de confianza, nos pregunte sobre estas temáticas. Entonces, si nosotros no trabajamos en temas de violencia de género, tal vez tener una organización amiga a la cual podemos referir a personas que han pasado ya sea por violencia de género, violencia sexual, psicológica. Gracias, María. Tenemos otra pregunta de Zoila. Hola, Zoila. ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte por aquí. Nos pregunta Zoila, ¿cómo podemos empujar acciones para la promoción de la equidad y justicia de género en el contexto de un gobierno de corte secular que promueve políticas conservadoras? Eso siempre es lo más difícil y creo que, por ejemplo, tratar de trabajar con los gobiernos conservadores en cuestiones de género es encontrarse en la mitad. Y para nosotras como personas feministas o como organizaciones feministas, creo que es siempre lo más complicado porque siempre queremos el 100%, queremos lo más extremo, queremos tener todos los derechos y creo que es importante pensar que tal vez debemos empezar con cositas más pequeñas. Tal vez, por ejemplo, en cuestiones de educación es difícil tener un enfoque total como de educación sexual integral en los colegios, pero tal vez se puede empezar con cosas pequeñas como que sí, que es necesario que los niños en la secundaria sepan no solo sobre enfermedades venéreas, porque yo les puedo decir mi experiencia personal. Yo fui a un colegio católico que primero te decían, obviamente, lo único que tienes que hacer es básicamente abstinencia y luego te asustaban con las enfermedades venéreas y luego literalmente los métodos anticonceptivos eran 5 minutos al final de la clase. Entonces, tratar de que sea una educación sexual un poquito más inclusiva, que tenga más temas, pero tratar de empezar con cositas más pequeñas, que sí es difícil encontrar ese punto medio, ese compromiso, pero pensar cuál sería como qué es todo lo que nosotros queremos lograr, luego qué es lo que el gobierno está dispuesto a hacer y tal vez encontrar un punto medio que a veces no es suficiente para lograr los cambios que nosotros queremos, pero también pensar que justamente los cambios se pueden hacer de poco a poco y luego también pensar que nosotros como organizaciones comunitarias movilizamos a mucha más gente de la que a ratos pensamos. Entonces también con esa presión social también se puede lograr un poquito más de lo que tal vez podríamos hacerlo si lo hacemos una sola organización, si hacemos una coalición de organizaciones a nivel nacional, a nivel regional, se puede lograr más que si solo como una organización o una persona nosotros queremos hacer el cambio. Gracias, María.
Eh, Esta otra preguntita. ¿Qué metodologías recomiendas para abordar temáticas de masculinidades con hombres adultos? A ver, justamente en esto, la temática de masculinidad, yo creo que tenemos que empezar con temas como de vivencias o de convivencias. Primero preguntar qué ellos entienden primero como masculinidades, cuál creen que es su rol como hombres, y luego ir desconstruyendo ese rol, yo creo que así como del macho latinoamericano, que es un rol muy tóxico y que es una parte muy importante de nuestra cultura latinoamericana, y ir poco a poco hablando primero, obviamente, todos sabemos que la violencia está mal, entonces sabemos que obviamente cuestiones de violencia física son tóxicas, pero también es importante pensar al momento de hablar de las masculinidades con hombres adultos, pensar también y hablar sobre todo de los temas que hacen daño como personas, pero hacen daño a ellos, no tal vez acusarlos como que esas personas son los causan daño, sino por ejemplo, que como hombres generalmente no se ve bien que expresen sentimientos, pero eso también genera más depresión, genera problemas de comunicación, o también que tal vez no pudieron tener la profesión que quisieran, que ellos querían hacer inicialmente, a hablar cuestiones de temas de infancia, qué cosas ellos sentían que no podían hacer, que les hubiera gustado hacer, en lugar de empezar con temas acusatorios, empezar con temas que sí son un poquito más difíciles, de temas que les gustaría hacer, temas que les hubiera gustado ser cuando eran pequeños, y ahí se puede empezar a desmenuzar un poquito el tema como de las masculinidades tóxicas, y luego poco a poco, después de el que ver ellos cómo pueden ser, digamos, mejores o cómo pueden expresar sus sentimientos, luego ver otras cosas, cuáles son los comportamientos que tienen ya del día a día que se deberían ir cambiando porque tal vez no son los más adecuados, pero tal vez siempre empezar en lugar de poner a una persona en rol de agresor, poner tal vez esa persona en qué me hubiera gustado hacer diferente, ya sea tal vez no podía llorar cuando era pequeño, o no podía jugar con muñecas, me gustaba jugar con muñecas, pero tuve ese problema, cosas así. Entonces, ver primero qué hace daño como a los hombres en sí, antes de ponerlos a ellos como agresores. Entonces, y eso ayuda muchísimo también a que las personas se abran, se estén más cómodas, porque si tú empiezas a hablar a una persona que tiene la culpa de algo, la gente se cierra, ¿no? Y ya no va a aceptar nada de lo que le vas a decir. Entonces es mejor tener ese diálogo vivencial. Entonces empezar con la vivencia de qué les hubiera gustado hacer diferente o qué hizo un amigo o una amiga que ellos no pudieron hacer cuando eran jóvenes. Entonces creo que ese es como el primer paso de empezar poco a poco de construir masculinidades y hablar de masculinidades tóxicas con hombres adultos. Gracias, María. Por aquí Berenice Domínguez nos comparte un poco sobre su trabajo, nos cuenta que en su caso iniciaron con un espacio seguro a través de un huerto comunitario y en ese trabajo pues con la tierra las mujeres compartían sus problemáticas y entre ellas se conformó una red de apoyo comunitario, y lo compara porque para ella funcionó genial como punto de encuentro y también se invitaban otras mujeres de otras comunidades a compartir sus experiencias. Y Berenice, muchas gracias por compartirnos pues como esta linda experiencia que está absolutamente conectada con todo lo que viene hablando María José. Creo que la experiencia, digamos, que es transversal al lugar donde se encuentra, ¿cierto? Uh -huh. Digamos que se puede adaptar. Muchas de las experiencias que nos has contado acá creo que se pueden adaptar a muchos lugares o escenarios. Claro, definitivamente. O sea, es justamente eso. Es, es que un espacio seguro va a ser diferente para las diferentes personas respecto al contexto en que están. Entonces, tal vez Berenice aquí trabaja un poco justamente más con personas que tienen una conexión más agrícola. Entonces, el huerto comunitario es el lugar perfecto para empezar a crear este espacio seguro
tal vez para otra organización que trabaja en temas de refugio, tal vez viene a ser un partido de fútbol o un partido de béisbol o un lugar de deportes. Entonces, viene a ser esa creación del espacio seguro, viene a ser un poco diferente para las diferentes comunidades o las diferentes poblaciones con las que estamos trabajando, pero es siempre el primer paso para luego poder hablar de temáticas, digamos, más difíciles, porque tiene la gente, para poder hablar de violencia de género, de equidad de género, tiene que tomarte un poquito más de confianza. Claro que sí, qué lindo. Berenice, también te agradece mucho por compartir pues como toda tu experiencia de información. Me manda saludos enormes. Creo que tenemos la última pregunta y es, ¿cuál sería tu criterio, el caso de mayor éxito o impacto relacionado con la prevención situacional para disminuir la comisión de delitos en materia de género? A ver, y aquí tenemos que tener una cosa en temas como de delitos de género, algo súper claro, es que normalmente es algo que muy pocos países tienen estadísticas de eso. Entonces, disminuir los casos de violencia de género o de crímenes de género es algo muy complicado, porque lo que está pasando es que se está denunciando más, entonces todos los países están viendo como que hay de repente una explosión de casos de violencia de género a nivel de criminalística, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer, y eso sí es algo que va a tomar muchísimo tiempo a nivel regional, creo, es que vean de las cosas chiquititas, de identificar qué es violencia de género, y aquí identificar patrones de relaciones tóxicas, desde que es algo muy chiquito, desde que somos pequeñas en el colegio, si estamos jugando con alguien y alguien nos empuja y nos dice, no, es que te empujó porque le gustas. O sea, desde esas cosas chiquititas que nos dicen desde que somos niños y niñas, hasta identificar justamente ya patrones de relaciones afectivas que son tóxicos, desde la invalidación, que nos vienen a aislar de nuestro círculo de amigos. Entonces, es un tema de educación afectiva que se tiene que dar en los colegios, no únicamente educación sexual, porque justamente sí, educación sexual integral es importante, pero también la educación afectiva y el reconocimiento de las relaciones, digamos, las relaciones saludables y relaciones tóxicas, es algo que nosotros no vemos, y lo que nosotros estamos expuestos en las telenovelas, en las series, son relaciones tóxicas. Eso de que la gente, si no te cela, no le gustas, no te quiere, no te ama, el control es excesivo, de que no puedes salir con tus amigos y amigas. Entonces, son cuestiones culturales que son parte muy grande de nuestra identidad latinoamericana, como el machismo, ¿no? Entonces, que tienen que poco a poco ir siendo deconstruidas, desaprendidas en todos los niveles de la población, desde niños muy chiquitos hasta adultos. Pero eso viene justamente a identificación de la violencia. Entonces, ahí el tema no solo de la educación formal, sino también la educación comunitaria para la identificación de patrones de violencia es clave en este tema. Y también tener claramente definidos los procesos para la denuncia en caso de que una persona quiera hacer una denuncia hacia los agresores, ¿no? Agresores y agresoras, ¿no? Porque pensar justamente en el tema de violencia de género, los agresores son los hombres en el 90% de los casos, pero ese otro 10% de los casos también hay mujeres agresoras que controlan psicológicamente a sus parejas, que las controlan emocionalmente, que también hay violencia física. Entonces es importante también pensar en eso y pensar tanto en cómo reconocer la violencia, enseñar a la gente a reconocer la violencia y también enseñarles o tener a mano cuáles son justamente los pasos y las leyes que se deben seguir en caso de que se quiera hacer una denuncia. Y bueno, ya para terminar, vamos con la última pregunta. Te voy a robar los últimos minuticos. Claro, no hay problema. Y es si conoces un caso de éxito de una política organizacional de género y qué elementos incluye. Aquí me imagino yo que de pronto está hablando
política organizacional pues puede ser igual organización, pero de pronto puede ser un enfoque de empresa privada o no sé. También me da la idea que están queriendo justamente preguntar sobre el enfoque de empresa privada. Y aquí creo que tenemos que pensar en algunas cosas. Para que haya una política organizacional de equidad de género, tenemos que tener ya sea un departamento de recursos humanos consciente de este tema, pero también todos los directivos de la empresa tienen que poner de parte, porque eso también en la empresa privada es un lugar que históricamente está muy asociado con el machismo, con la promoción, por afinidad, más que también por cuestiones de desempeño. Entonces es importante pensar en eso. Y las políticas de equidad de género empiezan desde cosas pequeñas, desde contrataciones. Hay gente a la que no le gusta decir, pero tener también cuotas de contrataciones, no solo a niveles bajos, sino también a niveles medios y directivos, de cuál es el porcentaje de hombres y mujeres que se tienen en niveles directivos. Que al inicio sí, a mucha gente no le va a gustar que tengas que sí o sí tener por lo menos el 40% de mujeres en posiciones directivas, pero luego poco a poco vas a ver que es normal y la gente se va a familiarizar con eso, ¿no? Entonces, cuando se quiere implementar desde un inicio una política de género organizacional en una empresa privada, siempre va a haber gente que no está de acuerdo con eso al inicio, pero luego poco a poco toda la cultura de la empresa va a ir cambiando y va a ser un poquito más común tener este enfoque de género. Entonces, yo creo que justamente, al menos de lo que hay los estudios que yo he podido ser parte, las cuotas al inicio sí son un poco controversiales, pero son lo que más rápido ayudan a que haya una equidad de género, sobre todo a nivel directivo en empresas privadas. Super María, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos tu experiencia y conocimiento. Creo que ha sido una charla muy amena, de información muy valiosa para todos los que estamos acá conectados y seguimos conectados desde que empezó la charla, seguimos con el mismo número de conectados, entonces creo que ese es ya un gran indicador del éxito de este webinar. Perfecto, muchísimas gracias. Igual, David, aquí les dejo igual unos links pequeños como les había dicho, para iniciar la discusión, la reflexión, actividades que se pueden hacer ya sea en el aula o también con las organizaciones comunitarias, que para que los puedan ver y conocer. Y en caso igual de que después alguien tenga una pregunta, alguna inquietud, aquí está mi correo. Aquí me pueden escribir con todas las libertades, en caso de que alguien quiera también contactar. Si quiere lo dejamos ahí un momentico en esa diapositiva. Yo los otros links con los recursos que nos comparte María, se los vamos a enviar a todas las personas que se inscribieron. Perfecto. Recuerden también que es súper importante su opinión para todos nosotros. En el chat les dejé el link a nuestra encuesta de satisfacción. Entonces, por favor, los que quieran y puedan darnos su opinión, nos es muy valiosa para seguir mejorando estos espacios y también para que si ustedes tienen algún tema que sea de su particular interés, nos lo dejen ahí saber para que nosotros podamos seguir haciendo estos espacios de acuerdo a las necesidades de todas las organizaciones. Fue un placer compartir con todos ustedes. Fui muy legal por seis aquí. Que tengan un lindo día. Muchas gracias, David, Laura y Majo, Denise y Luciana, nuestras intérpretes.